Bueno, buenos días. Bienvenidos a otra nueva clase de Laboratorio 1, Comisión D. Em, Esta es una foto de los carritos que usamos junto con el riel para la práctica de choque y conservación de la energía, conservación del impulso lineal. Como todos los miércoles les voy mostrando alguna foto del laboratorio para que vean el tipo de prácticas que hacemos normalmente cuando estamos ahí y deseando un poco que lo puedan ver en persona relativamente pronto. Un poco como guía, ¿dónde estamos? Acá en la cuarta semana, 14 del 4. Hoy están entregando un gráfico que lo subieron al campus y les vamos a asignar una tarea para entregar dentro de 2 semanas que va a incluir algunos de los resultados de la semana anterior, de esta semana y también de la próxima. Pero ya se las vamos a asignar hoy para que puedan ir avanzando con ella y además puedan ir entendiendo algunos de los aspectos que van a tener que tener cuidado en la clase que viene. En la clase de hoy quería centrarme en el diseño de experimentos y en particular, como el final de esto va a ser poder entender algunas de las preguntas que quedaron abiertas de las clases pasadas, ¿no? ¿Cuántas veces tengo que medir, por ejemplo, el periodo del péndulo? ¿Cuántas veces tengo que repetir la medición que hago para poder medir esto con una determinada incerteza? Siguiendo un poco la línea argumental que teníamos armada basada en la frase de Feynman, ¿no? Donde la idea era formular una hipótesis, luego calcular las consecuencias de esa hipótesis, y finalmente comparar con la naturaleza. Un poco el énfasis de hoy va a ser en esta parte de comparar con la naturaleza, y en particular cómo diseñar un experimento para que esa comparación con la naturaleza sea razonable. Es decir, que yo, dadas por ejemplo 2 hipótesis que tienen 2 consecuencias distintas, midas con la suficiente precisión para poder distinguir entre esas 2 hipótesis, ¿no? Hacia ese lugar vamos. Repasando un poco lo que vimos hasta ahora, me gustaría recordarles que, bueno, medir es comparar. La primera clase ustedes compararon, por ejemplo, cuántas veces entraba la recta, el cuadrado rojo dentro del rectángulo negro, ¿sí? Entonces el cuadrado rojo servía de patrón, pero en general es comparar contra un patrón preestablecido, y que además, si es un buen patrón, se puede compartir y se puede llevar de un lugar a otro, y se puede llevar de un experimento a otro, donde sus resultados son trasladables, ¿no? Entonces ahí se ve una cinta métrica, por ejemplo, marcada en centímetros, marcada en pulgadas. Son unidades de longitud distintas, como pueden ser también el cuadrado rojo, pero todas al final se refieren al mismo patrón que vamos a ver más adelante, que hasta hace un tiempo era una barra de metal guardada que medía 1 metro, y hace relativamente poco se cambió a una base distinta basada en la velocidad de la luz. Y entonces, tener un patrón común es sumamente importante, porque medir, y todos los que midamos, vamos a estar comparando contra ese patrón, que a su vez se generan patrones secundarios, que a su vez se generan este tipo de cintas métricas que llegan a nuestras casas. Y entonces tenemos que saber contra qué patrón estamos comparando, tanto contra qué elemento local, y además cómo eso refiere a un patrón más general. Medir también es definir, y esto es algo que también pasó en la primera clase. Cuando estaban midiendo la barrita negra, varios de ustedes reportaron que en la pantalla se veía como suavizado el borde. Es decir, no había un borde bien definido en el cual ustedes decían, acá termina la barra negra y acá empieza el fondo blanco. Y esto era porque habíamos discutido que en muchas computadoras está este efecto de aliasing, en el cual se suavizan los píxeles para dar una mejor terminación. Esto especialmente se ve en las tipografías, en las letras, pero en general es algo que pasa en muchas áreas, que yo, para medir, tengo que definir qué es lo que quiero medir exactamente. Quiero medir el largo de esta barrita negra, bueno, pero esta barrita negra no tiene un largo bien definido, entonces uno podría decir, bueno, lo que se ve acá es la barrita negra, hago un corte, o sea, un perfil a lo largo de esta barrita negra, y se ve que es bajo, sube y después baja otra vez. Y esta subida y esta bajada no son perfectamente verticales, por lo cual uno puede decir, bueno,
defino como largo de la barrita negra lo más corto, o defino lo más largo, o defino algo que esté en la mitad, ¿no? Entonces medir va a ser también definir qué quiero medir e informarlo, ¿no? Y en particular, así en abstracto ninguna es más correcta que la otra, depende para qué lo quiero, ¿no? No sé, si estoy midiendo un hueco donde quiero meter un escritorio, y prefiero medirlo, prefiero que la medición sea más corta que la realidad, digamos, más chica que la realidad, porque lo que no quisiera es que el escritorio no entre. Al revés, si quiero medir el escritorio que va a entrar en un hueco, prefiero sobreestimar esa medición, ¿sí? Entonces, realmente dependiendo qué es lo que quiera yo medir y cuál es el objetivo de esa medición, voy a tener que definir esto de otra manera, y esto también se informa. Y por último, medir es acotar, ¿sí? No, acá lo que se ve es este lápiz puesto sobre la regla, ¿no? Y si yo les pregunto cuánto mide, ustedes me dirán, bueno, 17,3, 17,4. Bueno, justamente algunos, de hecho, me decían con el cuadrado negro y el cuadrado rojo, me da 4,3 cuadrados rojos o cosas del estilo, ¿no? Y no se trata de medir, de dar un valor exacto, sino de dar un rango. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, por ejemplo, si yo hago un zoom en esa parte de la regla, veo que la punta del lápiz está entre la línea que da 17,3, perdón, ahí están malas unidades, 17,3 y 17,4. Entonces, yo podría, con esto, decir que X, mi variable, la variable que quiero medir, está entre 17,3 y 17,4. Y, y X, entonces también lo puedo expresar como 17,35, la mitad de este intervalo, de este rango, más menos 0,05. Y siempre poniendo las unidades, que acá, bueno, no importa, pero lo que me parece interesante es mostrarles, lo que me interesa discutir más que nada es el rango, ¿no? Entonces tengo una mejor estimación y tengo una incerteza. Importante es que tengan cuidado con cómo reportan las cifras significativas. Recuerden que cuando trabajan en ciencia experimental, cada número que ustedes ponen es un número sobre lo que tienen que estar seguros. Entonces, si yo digo 17,35 más menos 0,05, significa que, fíjense cómo maché, cómo agarré este número 0,05 con la última cifra que estoy poniendo acá. Si yo tuviese un error de 0,1, reportaría, por ejemplo, 17,3 o 17,4, ¿no? Si yo reporto 0,10, es distinto a que si yo reporto 0,1. Entonces, acá Juan hizo una explicación bastante detallada de cifras significativas que lo pueden encontrar en el campus. ¿Sí? Es muy importante repasar, y eso se lo vamos a corregir mucho, que reporten las cifras significativas correctamente y que reporten las incertezas, porque como dije, medir es acotar. Una cosa que no hicimos tanto, pero es también contar que el error también se puede expresar fraccionalmente, es decir, muchas veces no importa tanto el error absoluto, que acá sería 0,05, ¿sí? Milímetros según este gráfico, pero en realidad obviamente es más, 6 centímetros, 0,05, sino muchas veces importa el error relativo, que es 0,3%, es dividir la incerteza sobre el valor más probable que tiene esta medición, ¿no? ¿Y esto por qué es importante? Porque obviamente no es lo mismo medir con, para decirlo de alguna manera, 1 milímetro de error absoluto en algo que mide 2 milímetros que algo que mide 100 milímetros o algo que mide 1000 milímetros. Entonces, el error absoluto, por supuesto que es importante, pero para muchas mediciones también nos interesa saber el error relativo, ¿sí? ¿Cuál es la incerteza respecto del valor más probable?
El segundo experimento que hicimos fue este de aplaudir, si se acuerdan. En este experimento, lo que ven ahí es la serie temporal de la grabación que yo hice en mi computadora de el aplauso. Esto es amplitud en el eje Y en función del tiempo, sacada ahí de la máquina del Audacity, que es el programa que usé para grabar. Y lo que se ve es cómo se ve el primer aplauso, que es esta parte de la señal de acá, después un silencio, y el segundo aplauso, y después sigue otro silencio. Y entonces yo iba repitiendo este sonido, y ustedes iban midiendo el tiempo que había entre lo que escuchaban el sonido y cuando volvían a escuchar el sonido. Entonces fíjense primero una cosa, que si yo veo esto, la pregunta es, ¿en qué momento de toda esta parte en la cual no hay silencio, ¿sí? Ustedes deberían haber marcado? Ahí hay un tema también de definición. Bueno, ustedes podrán decir en el momento que lo escuché primero y punto, ¿no? Y eso sería una buena definición. Entonces, aunque estuviera bien definido, ustedes empezaron a hacer esta lista de tiempos, ¿no? La primera medición me dio 0,84 segundos, la segunda me dio 0,86, la tercera me dio 0,81, y así cada uno de ustedes fue levantando esta tabla de 10 datos. Supóngase que siguen midiendo, ¿no? Y entonces levantan una tabla ahora de 100 datos, ¿no? Obviamente estos datos, presentados así como una tabla de 100 datos, no es muy informativo, porque de acá no puedo ver a vuelo de pájaro qué está pasando, ¿sí? Hay valores extremos, están más o menos todos distribuidos homogéneamente. ¿Cuál es el valor más probable? Es difícil de verlo de esta tabla. Y entonces, para preguntarnos por qué ahí tengo esta variedad, esta diferencia de errores, de valores, perdón, y cómo está bueno encontrar otra forma de graficarlos. Entonces, por ejemplo, habíamos hecho un gráfico como este, ¿sí? En el cual tenemos el tiempo en función del número de mediciones. Acá tenemos las 100 mediciones, ¿sí? Graficadas, cada una es un punto, y en el eje Y tengo el tiempo entre los aplausos en segundos. Ahora, esta forma de graficar, que está buena porque, bueno, puedo ver cada una de las mediciones individualmente y más o menos veo cómo se distribuyen. Yo podría ahora hacer algo diferente, que es, roto este gráfico que veían antes, lo puse de forma vertical, o sea, ahora el tiempo está en el eje X y las mediciones están en el eje Y. Y puedo construir un histograma que, como vieron con Meli y Marcos, es básicamente armar unos bines, ¿sí? O sea, definir unas posiciones en el eje de tiempos y contar cuántas mediciones caen dentro de cada bin. Por ejemplo, acá cae 1, 2, entonces acá hago una barrita de tamaño 2. Acá caen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entonces hago una barrita de tamaño 7, y así voy haciendo cada cosa, digamos. Entonces fíjense que en esta barra central, que es donde más puntos tengo la barra más alta en este histograma, ¿no? Lo que se ve en el eje Y de este histograma es la frecuencia, la cantidad de veces que yo obtuve, la cantidad de puntos que yo obtuve dentro de ese bin, ¿no? Y en el eje X tengo los mismos tiempos. Entonces, uno podría agarrar y decir, bueno, que yo tengo definido los bordes, por ejemplo, el borde izquierdo de mi bin yésimo, y entonces en el histograma, en la posición yésima, yo tengo 1 si el xn está dentro del bin, y 0 si no está dentro del bin. Y esto lo tengo que hacer para cada uno de los xn's y para cada uno de los bines, y así me voy construyendo mi histograma. También vimos las clases pasadas que discutir cuál es el valor que mejor representa los datos, ¿no? Entonces, bueno, uno se podría preguntar, ¿es este el valor que mejor representa los datos? ¿O es este otro? ¿O es tal vez este otro que está acá? Entonces, esta pregunta, hecha puesta así genérica, la podemos transformar en algo matemático, ¿no? Entonces podríamos preguntarnos cuál es el valor de una constante que minimiza
alguna métrica. Entonces, en particular, podemos elegir esta métrica, que es la suma de los cuadrados, de las diferencias de los cuadrados con este valor c, ¿no? Agarro y digo, bueno, agarro la medición x1 menos c más al cuadrado, más x2 menos c al cuadrado, más hasta xn menos c al cuadrado, ¿no? Recuerden que tenemos entonces n mediciones y lo hacemos al cuadrado porque nos interesa si es positivo o negativo, nos interesa si es simplemente, digamos, nos interesa la distancia y no hacia dónde está esa distancia. Entonces uno puede, ¿y por qué usamos el cuadrado y no el módulo? Acá está confuso porque está con las barras de módulo. ¿Por qué usamos el cuadrado? Porque la función con el cuadrado es derivable, no tiene puntas, etc. Es mucho mejor para trabajar matemáticamente. Entonces, con esta métrica, S de C igual a la suma de xi menos c al cuadrado, sobre todos los i's, o sea, sobre todas las mediciones, yo me puedo preguntar cuál es el valor de C que minimiza esta métrica. Y van a ver que mucho de lo que vamos a hacer es encontrar métricas como estas, ¿no? Entonces puedo hacer, como ustedes ya saben, la derivada de S respecto de C, y esto es simplemente, bueno, derivo la suma, pero puedo meter la derivada dentro de la suma y derivar cada término, y aplicando la derivada de xi menos c, me da que esto es igual a la sumatoria desde i igual 1 hasta n de menos 2 por xi menos c. Y acá sigo un poquito más, y separo la suma en lo que tiene que ver con xi y lo que tiene que ver con c. Y fíjense que como c es una constante, sumarla desde i igual 1 hasta n es hacer n por c. Entonces, desde esta ecuación final, minimizar esto es encontrar un extremo de esto, o sea que es encontrar un valor de c para el cual la derivada de s respecto de c es 0, y encuentro que este c es 1 sobre n por la sumatoria de i igual 1 hasta n de los x sub i. O sea, que es el promedio, es o la media aritmética de todos los valores de x sub i medidos. Obviamente faltaría probar que esto es realmente un mínimo y no un máximo, porque yo lo que ahora encontré en realidad fue un extremo, pero esto lo pueden hacer ustedes fácilmente calculando la derivada segunda, o bien se pueden dar cuenta que si yo en este gráfico anterior muevo la barra amarilla muy arriba o muy abajo, la puedo mover tanto como quiera, y entonces esta métrica SDC crece tanto como yo quiera. Y entonces, por lo tanto, esta métrica SDC, de la cual yo encontré un único extremo, tiene que ser un mínimo, porque cuando C es muy grande, cuando C es muy chico, esta métrica se va a infinito. Pero igual, si quieren, pueden derivar. Y también habíamos encontrado varias medidas de dispersión, por ejemplo, el valor medio, es lo que habíamos dicho antes, y le podemos asignar una varianza que tiene unidades de xi al cuadrado, y es básicamente tomar la diferencia entre cada uno de los puntos medidos y el valor medio que obtuve con la fórmula anterior, y dividirlo por 1 sobre n. Como dijimos, la varianza tiene el problema de que las unidades no son las mismas que las de x, y entonces yo puedo utilizar la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, y eso tiene las mismas unidades y es más útil para trabajar. Entonces, si yo hago la cuenta con estos gráficos, con estos datos, perdón, obtengo un valor medio de 0,92 segundos, una varianza de 0,12 y la desviación estándar de 0,1. Donde lo redondeé a este decimal. En realidad, obviamente, cuando uno calcula matemáticamente la varianza, la desviación estándar y el valor medio, siguen, ¿no?, los decimales. Un libro que les quiero recomendar, que es muy cortito, pero está bueno para leer, es este que se llama Cómo mentir con estadística. No es para que mientan con estadística, sino es para entender la importancia de utilizar la estadística adecuadamente. Es un libro que tiene varias décadas ya, y un poco la tesis del autor en el libro es que
bueno, así como la alfabetización fue fundamental para crear ciudadanía en el siglo XX, o en la primera mitad del siglo XX, la estadística es esencial para crear ciudadanía en la segunda mitad del siglo XX, y bueno, por supuesto ahora también. ¿Por qué? Porque lo que dice es que nuestra sociedad ya en ese momento decía, estaba gobernada por datos, por mucha información que nos viene a través de los medios, a través de los gobiernos, a través de colegas, y como es gran cantidad de información, como estas 100 mediciones son una pequeña muestra de eso, pero en realidad hoy estamos llenos de mucha más información, ¿no? Hoy se reportan casos de COVID, cuántos vacunados, cómo evolucionan los casos en cada una de las provincias, en cada uno de los municipios. Hay una cantidad de datos dando vueltas solamente en el tema de COVID, y en muchos otros más. Entonces, la información siempre se presenta de forma resumida a través de estadística. Y lo que este libro muestra es cómo muchas veces se utiliza mal la estadística, ya sea por desconocimiento o a propósito, para modificar la percepción que uno tiene de la información. Entonces está bueno el libro porque nos muestra, primero, para encontrar esos problemas, cosas que también a veces se ven en algunos trabajos científicos, y además para nosotros presentar la información correctamente. Algo que es muy importante es que el, eh, cuando uno presenta un trabajo científico, tiene que, dentro de la mejor capacidad de uno, presentar los datos lo más fielmente a lo que son y a lo que yo obtuve, ¿no? Y entonces un buen tratamiento estadístico de los datos, un tratamiento estadístico serio, es esencial para eso. Eh, Obviamente, uno se podría preguntar por qué a veces medí 0,84 y por qué a veces medí 0,70 y a veces medí 1,03. Me da siempre un valor distinto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a agrupar estas fuentes de incerteza en dos tipos. La primera, que vamos a llamarla insistemáticas, que son problemas que dan siempre una tendencia hacia un lado equivocado. Por ejemplo, mi cronómetro está descalibrado, o sea, si yo, mi cronómetro cuando tendría que haber medido un segundo, midió 10% más de eso, ¿no? O sea, por ejemplo, va demasiado rápido o va demasiado lento, ¿no? Y entonces lo que yo mido es distinto a lo que miden mis compañeros de grupo, ¿sí? Aunque los dos estemos midiendo en principio bien, en el sentido que estamos tocando cuando corresponde, apagando cuando corresponde, etc., ¿no? Eso sería un error sistemático. Pero también podría haber un error sistemático asociado a la persona, ¿no? Alguien muy ansioso que siempre prende el cronómetro en el momento adecuado, pero lo apaga antes de lo que corresponde, ¿no? O tal vez, como fue de mañana, estos están medio dormidos y se olvidan de apagar el cronómetro y siempre lo apagan después del segundo aplauso. Entonces, estos errores sistemáticos tienden a mover el valor que yo estoy buscando. Entonces, si se acuerdan de este gráfico de precisión y exactitud, donde habíamos definido la, la precisión como, perdón, la exactitud como qué también le apuntamos al blanco, digamos, y la precisión como la dispersión de los puntos alrededor de donde yo le pego. O sea, por ejemplo, este punto que es muy preciso y muy exacto, todos los dardos están cerca del centro. Este punto que está acá, todos los dardos están cerca entre sí, pero lejos del centro, ¿sí? Es poco exacto. Este punto que está acá es muy exacto porque están todos los dardos alrededor del centro, pero es poco preciso porque están muy dispersos. Y este gráfico que está acá, los dardos no fueron ni precisos ni exactos porque están dispersos entre sí y además están fuera del centro. Entonces uno podría decir que este tipo de errores sistemáticos es un problema con la exactitud. Cuanto yo mayor exactitud tengo, menor error sistemático. Cuanto mayor exactitud tengo, menor error sistemático tengo, ¿no? Pero, acá me quedó duplicado. Acá no debería decir esto, disculpen. Pero hay otros orígenes de la variabilidad. A veces si mi cronómetro está bien y yo estoy bien atento, etc., no tengo un error sistemático, sino que simplemente que
a veces toco y toco antes, a veces toco y toco después, me adelanto, me atraso, ¿no? Sin ningún tipo de tendencia, voy tocando el cronómetro antes o después, y eso genera otro tipo de incerteza, que las vamos a poner en el otro, en el de la precisión. Si yo tengo una medición muy precisa, entonces tengo menor error de esto que llamamos estadístico, ¿no? Entonces, fíjense que yo puedo tener una medición eh, que es muy precisa, pero como decía, poco exacta, por ejemplo, porque tengo un error sistemático, ¿no? Si yo mido muy bien con el cronómetro el tiempo entre los aplausos, pero el cronómetro está mal calibrado, me va a dar algo de este tipo, ¿sí? Si yo lo mido más, digamos, sin prestar tanta atención cuando arranca y cuando termina, y el cronómetro está bien calibrado, voy a obtener algo como esto. Un comentario respecto a estos errores, si son estadísticos o sistemáticos. Digamos, a veces no está tan claro y se puede asignar a uno o al otro, digamos, ¿no? Volvamos al ejemplo de la regla, de la regla y el lápiz, ¿no? Cuando uno pone el lápiz arriba de la regla, como el lápiz tiene una determinada altura a la que está la punta, si yo lo miro justo de arriba, el lápiz, voy a ver una cosa distinta que si la miro de un costado o si la miro del otro, ¿no? ¿En qué zona de la regla la punta del lápiz, eh, digamos, entre comillas, perdón, entre qué líneas queda la punta del lápiz, va a depender si yo lo mido de arriba o de los costados? Un ejemplo típico siempre es con los diales o con los relojes, como se ve acá, ¿no? Si yo mido este termómetro con el reloj del centro, se ve claramente que tengo 60, 70, 80, 90, ¿sí? Entonces la aguja está un poquito más de 80 y esto sería 82, digamos, ¿no? En grados centígrados. En cambio, si yo mido de costado, fíjense que la aguja acá queda entre el 88 y el 90. En cambio, si la mido de este otro costado, eh, queda entre, no sé, ¿qué será eso? Entre el 76 y el 78. Entonces, depende cómo yo mide ese termómetro, va a depender. Este error, que se llama error de paralaje, normalmente es un error sistemático. Yo tengo que mirar siempre de frente la aguja. Entonces, pero supónganse que un observador está mirando esta aguja y siempre lo mira medio de costado. Bueno, eso va a ser un error sistemático. Ahora, si hay otra posibilidad, que el observador no preste atención y a veces mire de un costado y a veces mire de otro costado. Entonces, ese error sistemático, si quieren, se va a transformar en un estadístico que no te va a agregar ningún sesgo. Entonces, esto van a encontrar que muchas veces, y esto ya pasó en varios de los grupos cuando fuimos discutiendo en el Discord, que nos preguntaban, ¿está bien esto? ¿Esto es así? ¿Es una buena forma de graficar? Y muchas de nuestras respuestas fue, bueno, depende de lo que ustedes quieran hacer, depende del contexto. Entonces, lo que nosotros intentamos en esta materia es que ustedes puedan generar un criterio, porque el criterio que ustedes generen es más importante que la respuesta específica que le vamos a dar al problema específico que van a tener. Porque esa respuesta específica se va a aplicar solamente a este problema. Pero el criterio que ustedes generen en la discusión del problema lo van a poder aplicar a cualquier cosa. En otras palabras, la probabilidad de que ustedes midan un péndulo otra vez es relativamente baja. Ahora, lo que aprendieron midiendo el péndulo lo van a aplicar en cualquier momento que que hagan física experimental o que hagan ciencia experimental en general. Entonces, un comentario final respecto de esto, ¿no? Que es que tenemos este gráfico de precisión, exactitud, menor error estadístico, menor error sistemático. Pero esto tiene un problema, este gráfico, y es que, desgraciadamente, la vida no es así, ¿no? Yo no sé dónde están los blancos. O sea, cuando yo mido se parece algo más a esto. Entonces, claramente, entre la fila de arriba y la fila de abajo, yo puedo hacer una distinción bastante fácil desde un punto de vista matemático. Los puntos de arriba están más juntos entre sí, están menos dispersos, los puntos de abajo están más dispersos.
Y esa es una medida que yo puedo hacer, ¿no? Si fuera en una recta, en algo unidimensional, yo puedo, por ejemplo, medir la desviación estándar. Y voy a ver que la desviación estándar de los puntos de arriba es menor que la de los puntos de abajo. Sin embargo, no está tan claro si tengo que elegir la columna de la izquierda o la columna de la derecha, ¿sí? Porque el error sistemático es difícil de traquear, a veces si está o no está presente. Por eso hacemos tanto hincapié en dos cosas. En primero es en diseñar un buen protocolo de medición que esté atento a los aspectos del sistema que sean relevantes para el experimento. Y lo segundo es documentarlo. Porque ustedes lo documentan, en algunos casos esos errores se pueden corregir. Bien, hasta acá vamos bien. Si vayan poniendo en el chat, buenísimo. Si tienen alguna Sí, duda, vayan escribiendo ahí en el Hola, chat. profe. Excelente. Bien. Yo me quedé con una duda acerca de la varianza. Sí, cómo no. ¿Por qué se calcula como el cuadrado ¿cómo es? De la desviación estándar? Sí. A ver, vamos un poquito para atrás. Esta parte, ¿no? Sí. Sí. Muy bien. Dos cosas. Una es que estamos intentando acá construir medidas, del valor más probable y medidas de la dispersión, ¿no? Entonces, para medir la dispersión, fíjate que no me interesa saber si esto fuera, si yo no pusiera el cuadrado, y dejo que este valor del medio sea positivo o negativo, es posible que puntos que estén muy dispersos, pero que estén, por ejemplo, a la derecha del valor medio y a la izquierda del valor medio, ¿sí? Em, tengan una varianza cero, porque se cancelen. Entonces no es un buen indicador de la dispersión de los puntos hacer la suma de esto sin el cuadrado, porque solamente porque no estaría reportando la dispersión de los puntos, porque se estarían compensando los puntos que están, por ejemplo, a la derecha del promedio y a la izquierda del promedio, ¿no? Una forma para pensarlo es la siguiente, ¿no? Suponete que tenés 10 amigos que viven a lo largo no sé, de la línea Mitre del tren, ¿no? Entonces dicen, bueno, nos vamos a encontrar en el lugar en el cual todos tengan que viajar menos, ¿no? Entonces la estación en la cual todos tienen que bajar menos es el valor medio. Pero después a vos te interesa medir si viven todos muy cerca, por ejemplo, a una estación de distancia, o viven todos muy lejos. Esa es la medida de la dispersión. Entonces, si vos tenés, no sé, alguien en la estación Rivadavia, ¿no? O en la estación Núñez, perdón, y tenés uno en Rivadavia y uno en Belgrano, que es justo una antes y una después. Vos lo que querés es que la varianza de eso no sea nula, porque no viven todos en el mismo lugar. Viven uno a la izquierda del valor medio, a la izquierda de Núñez, y uno a la derecha de Núñez. Entonces, elevar al cuadrado es una medida, es una forma de justamente que no te importe que están a un lado o al otro del promedio y que todos los puntos contribuyan a aumentar la varianza si no están cerca del valor medio. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Gracias. Perfecto. Bien. Digamos, quería dar una muy breve introducción a la probabilidad. ¿Por qué? Porque como decíamos en las clases anteriores, de una teoría yo voy a obtener, utilizando probabilidad, cuál va a ser la distribución posible de resultados que voy a obtener. Entonces tenemos que tener algunas nociones básicas de probabilidad. Les recomiendo muy fuertemente entrar a esta página web, que también vamos a poner el link en el campus, que se llama Seeing Theory, de la Universidad de Brown, en la cual es como una especie de libro animado sobre probabilidad, ¿no? Y hasta todas las cosas básicas de probabilidad explicadas con un texto breve, pero además con animaciones y con elementos interactivos. Uno puede elegir distintas distribuciones de probabilidad, modificarlas, ver el resultado, el valor medio, etc. Está muy bien hecho, vale la pena y y le da un pantallazo a todos los temas de probabilidad. No tiene demostraciones ni nada,
demostraciones que sí matemáticas, pero sí tiene una buena cosa para empezar a ganar intuición de qué significa cada uno de los aspectos de lo que vamos a tratar. Entonces, una primera definición importante es lo que se llama el espacio muestral, ¿no? Entonces, supónganse que yo tiro una moneda, entonces me puede dar cara o seca. Entonces, el espacio muestral es justamente todos los valores, todas las posibilidades distintas, todos los que puedo yo obtener en este sistema. Entonces tengo dos elementos en espacio muestral, cara o seca. Algo que es importante es que la probabilidad de que salga un conjunto que contenga todos los elementos del espacio muestral es 1. O sea, ¿sí? O sea, que si hago un experimento tiene que salir o cara o seca, ¿sí? No puede salir otra cosa, porque cara y seca constituyen el espacio muestral. Y después, la probabilidad de que salga cada uno de esos elementos es P sub i y es mayor o igual que 0. O sea, la probabilidad de que salga un elemento tiene que ser positiva. Entonces, fíjense que si yo, para un ejemplo concreto, si tiro una moneda, la probabilidad de que salga cara es 1/2, si la moneda está bien balanceada, y es 1/2 si que salga seca, y cuando yo sumo 1/2 más 1/2 me da 1. O sea que la suma de las dos posibilidades me da 1. Pero definir el espacio muestral no es solamente definir que tengo una moneda, sino también qué tipo de experimento hago. Por ejemplo, yo podría tener una moneda 2 veces. Entonces, tiro la primera vez y tiro la segunda vez. Tiro la primera vez y tiro la segunda vez. Acá el espacio muestral es más grande, porque tengo que ver cómo salió la primera moneda y cómo salió la segunda moneda. Entonces, tengo 2 caras, 2 secas, cara seca o seca cara, digamos. Y cada una tiene probabilidad 1/4. Entonces, el mismo elemento, como la moneda en este caso, me puede dar un espacio muestral diferente si yo elijo hacer un experimento diferente. Una cosa importante es que si yo repito el experimento de tirar una moneda, obviamente no me va a salir siempre el mismo valor. Me va a salir a veces cara, a veces seca, o como se ve acá, me sale 2 veces cara, y después 2 veces seca, o 2 veces cara, 3 veces seca, 1 vez cara, digamos, y así sucesivamente. A medida que yo repita esto, me van a salir distintos eventos de este espacio muestral, que tiene dos posibilidades. Y yo entonces puedo definir una variable aleatoria, justamente como una variable en la cual en cada realización voy tomando un resultado distinto del espacio muestral. Entonces, de vuelta, dada una moneda y un experimento, hay distintas variables aleatorias que yo puedo definir. Por ejemplo, una variable aleatoria sería salió cara, que va a ser, por ejemplo, verdadero, verdadero, falso, 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 verdadero, etc. O seca, que va a ser falso, falso, verdadero, verdadero, falso. O sea, cómo yo elijo la variable aleatoria es algo que también puedo hacer y va a depender de lo que yo esté construyendo. Por ejemplo, si yo ahora tiro una moneda 10 veces, tengo otras variables aleatorias. Puedo preguntarme cuántas caras salieron, o cuántas veces seguidas salió seca, o si salieron más de 3 caras, ¿no? Y fíjense que esta variable aleatoria, en el primer caso, es un número entre 0 y 10, ¿sí? Porque pueden salir como máximo 10 caras y como mínimo 0. ¿Cuántas veces seguidas salió seca como máximo? ¿Sí? Salieron más de 3 caras, en cambio esa tiene esa es verdadero o falso. Verdadero o falso son los valores posibles de esa variable aleatoria. ¿Sí? Y como decía antes, y lo vuelvo a repetir,
cada vez que yo hago este experimento, me va a dar algo distinto. Entonces yo me pregunto, ¿cuántas veces salió cara? Lo que uno espera para una moneda no cargada es que la mitad de las veces salga cara y la mitad de las veces salga seca. Pero obviamente, si uno hace el experimento, es posible que salga una sola vez cara, una vez, ¿sí? Después, por ejemplo, 2 veces cara no salió nunca. Perdón, ninguna vez cara ocurrió una cantidad de veces. Ninguna vez cara no ocurrió nunca. Que esto sería como 6 veces cara ocurrió, no sé, perdón, 3 veces cara salió 6 veces, sucesivamente. Y es cierto, 5 veces cara, que es más o menos la mitad, ¿sí? 5 veces cara, que es la mitad, perdón, es lo que más salió. Pero claramente a veces salió más de 5 veces cara y a veces salió menos de 5 veces cara. Entonces, fíjense que lo que yo voy a poder decir sobre esta moneda, si está cargada o no está cargada, es decir, si las probabilidades entre cara y seca son realmente un medio, o son 3/4 y 1/4, o alguna otra combinación, lo que yo voy a poder decir es relativamente poco si el número de tiradas de la moneda que yo hago. Intuitivamente, cuanto más tiradas haga, más se va a parecer esto. El valor más probable se va a ir definiendo como que la mitad de las veces me dio cara, la mitad de veces me dio seca. Pero hasta entonces, cuando yo tengo un número bajo de tiradas, eso no es tan fácil de decir. O por lo menos si lo digo, voy a tener una incerteza mayor. Entonces, por ejemplo, uno se podría hacer la pregunta, y es una de las preguntas que se van a intentar responder hoy: ¿cuántas veces tengo que tirar la moneda para estar seguro que no está cargada? Y ustedes van a tener que definir qué significa, por ejemplo, estar seguro, digamos. Ahora, no todas las Consulta. variables. Sí, ¿A qué se refiere con cargada? cargada es que la probabilidad entre cara y seca no sea un medio, sino que haya un lado que sea más probable que el otro, ¿no? Por ejemplo, tengo una moneda en la cual la mayoría de las veces me da cara, cosa de que si yo te apuesto, te digo que va a salir cara y siempre gano yo, ¿se entiende? Entonces, cargada es que la distribución, que no sea que no sea equiprobable las dos partes de la moneda, ¿sí? Ok, entendí. Bueno, acá, siguiendo el ejemplo de Marcos, lo que estamos viendo hasta ahora de monedas, o los dados también, es un ejemplo de probabilidad discreta. Es decir, el número de casos posibles es un número entero. Por ejemplo, un dado, ahí se ven 2, pero debería ser un dado, tiene 6 posibilidades, ¿no? Puede salir el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. Y yo puedo y yo digo, bueno, la probabilidad de que salga 1 es un sexto, la probabilidad de que salga 2 es un sexto, la probabilidad de que salga 3 es un sexto, y la probabilidad de que salga cada uno de estos dados, cada uno de estos valores es un sexto. Entonces la probabilidad de que salga algún número del 1 al 6 es 1, digamos, ¿sí? Como uno esperaría. A, a esta distribución de probabilidad se la llama PMF, Probability Mass Function. Es un nombre nomás. Y un dado cargado sería un dado en el cual, por ejemplo, el 6 es más probable que salga que el resto. ¿Sí? Sería un dado que no es uniforme. Entonces uno se podría preguntar, bueno, ¿cuántas tiradas de un dado tengo que hacer yo para saber si está cargado o no está cargado? Bueno, así como en la moneda tengo que asegurarme que sea equiprobable que salga cara o seca, en los dados tendría que asegurarme que sea equiprobable que salga cualquiera de los números del 1 al 6. ¿Sí? Y es una distribución de probabilidad discreta, ¿sí? Porque el número de casos posibles los puedo contar. ¿Sí? En cambio, siguiendo un poco el ejemplo que había dado Marcos, ¿no? Si yo ahora me fijo cuál es el tiempo que hay para que venga el 37 en verde
o el 160 en rojo a la parada del pabellón 1 de Ciudad Universitaria, ¿sí? Esa es un ejemplo de probabilidad continua, porque el colectivo puede venir en cualquier momento y el tiempo es una variable continua. Puede ser a los 10 minutos, a los 11 minutos, a los 10,38 minutos, a los 15,55 minutos. ¿Sí? En cualquier momento puede venir el colectivo. Y entonces, ese ejemplo de probabilidad continua, de la cual acá yo grafico lo que se llama la PDF, que es la densidad de probabilidad, ¿sí? La función densidad de probabilidad, que es el equivalente continuo de esto de los dados discretos. Y entonces fíjense cómo, por ejemplo, leyendo este gráfico uno puede decir, mira, el 37 viene más o menos a los 20 minutos, pero a veces se adelanta un minuto, a veces se atrasa un minuto. En cambio, el 160 viene a los 15 minutos, pero a veces se atrasa, no sé, 7, 8 minutos, a veces se adelanta 7, 8 minutos. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo mirando la distribución de probabilidad yo puedo decir qué situaciones son más probables. Pero hay una diferencia fundamental con las probabilidades discretas. Y es que yo una probabilidad discreta puedo decir cuál es la probabilidad de que salga, que el dado esté en 3. Y entonces vamos a decir un sexto. No tiene sentido en la probabilidad continua decir cuál es la probabilidad de que el colectivo venga a los 15 minutos. Siempre que hablamos de probabilidad continua, tenemos que dar un intervalo. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con el intervalo más fácil. ¿Cuál es la probabilidad de que venga el bondi en algún momento? Bueno, en general la probabilidad de que venga el bondi es 100%. O sea, en algún momento viene el bondi. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hice para hacer esta cuenta? Lo que hice fue integrar el área abajo de la curva. Porque si esto es la densidad de probabilidad, ¿sí? Integrar abajo de la curva es justamente obtener la probabilidad de que el tiempo esté entre el valor mínimo y el valor máximo, entre 0 e infinito. Fíjense que lo único que hice fue transformar la suma que yo tenía antes, ¿sí? Yo decía que esto tenía que ser un sexto más 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 un sexto, daba 1. Y acá lo que hice fue, en lugar de sumar sobre todas las posibilidades, integré bajo la curva, que es sumar sobre todas las posibilidades en una versión continua. Entonces la probabilidad es 100%. Pero ahora puedo empezar a hacer preguntas más interesantes. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de esperar menos de 20 minutos? Entonces lo que ahí hago es la integral entre 0 y 20 minutos. Y veo que el 37 tengo una probabilidad de 50% de esperar menos de 20 minutos, pero para el 160 tengo una probabilidad de 95% de esperar menos de 20 minutos. Y puedo preguntarme, bueno, ¿cuál es la probabilidad de esperar entre 18 y 20 minutos? ¿Sí? Entonces lo que vemos ahí es que tengo 47% de probabilidad de esperar el 37 entre 18 y 20 minutos y 11% de probabilidad de esperar el 160 entre 18 y 20 minutos. Entonces fíjense que obviamente, dado el mismo rango, 18 y 20 minutos, como la distribución del 37 es mucho más angosta, representa el 47% del área. En cambio, el 160 está más ensanchada. Entonces, a modo de resumen, digamos, la probabilidad de una distribución discreta, digamos, yo tengo distintas posibilidades, x1, x2, xn, y a cada uno le asigno un valor p1, p2, pn. Obviamente, como dijimos que la probabilidad de que salga alguno de los valores x1, xn es 1, sumar las probabilidades de 1 a n tiene que dar 1. Uno puede calcular el valor medio, que fíjense que acá hay una extensión del valor medio a el hecho de que la probabilidad de cada uno de estos elementos sea distinta entre sí. Lo que yo hago acá es sumar el valor xi por la probabilidad de que esto toque. Esto es
lo que se llama un promedio pesado. Es decir, si hay un valor que sale más veces que otro, espero que la media esté más cerca de ese valor que sale más veces, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una moneda que está cargada y que sale muchas veces cara y pocas veces seca, espero que el valor medio esté más cerca de cara que de seca, ¿no? O si yo tengo un dado en el cual el 6 es más probable. Entonces, este P sub I es un peso, es la probabilidad que me mueve valor medio. Por cierto, esto ustedes ya lo conocen, ¿no? Porque ustedes en física 1 están calculando en física 1 están calculando, por ejemplo, el centro de masa de un sistema de dos masas. Si tienen una masa muy grande y otra masa muy chica, el centro de masa va a estar más cerca de la masa grande que de la masa chica. Y es exactamente esto. La masa funciona como el peso, y la posición es el X sub I. La varianza es de vuelta hacer X sub I menos el valor medio al cuadrado. Y otra vez, en el caso de que las probabilidades sean distintas, tengo que pesarlo por la probabilidad. Ahora, para una distribución continua, en lugar de enumerar cada una de las probabilidades, doy una función, ¿sí? Digo cómo es la densidad de probabilidad en función de mi X, por ejemplo. Y nuevamente, integrar en el dominio de la función, supongamos que es desde menos infinito a infinito, vale 1, porque la probabilidad de que salga algún valor dentro del dominio tiene que ser 1. O sea, la probabilidad de que el bondi venga en algún momento es 1, es 100%. El valor medio es transformar esta suma en una integral, donde la x, ¿sí?, quedó como tal, nada más que ahora no es x sub i, sino que es x, y f de x, que está acá, son los pesos, que tiene total sentido, ¿no? Porque si p sub i, perdón, si f de x era como una especie de versión continua de estos pesos, entonces esta fórmula que tiene una suma se me transforma en una integral donde f de x cumple el rol que cumplía p de x. Y lo mismo con la varianza. Como mostré en el caso del colectivo, la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor que va entre a y b es la integral de a entre a y b de f de x en ese rango, donde f de x es ahí la distribución de probabilidad. Acá lo que se ve son un montón de distribuciones de probabilidad que yo puse. Fíjense, hay una distribución de Poisson, una distribución binomial, una distribución geométrica. Son distintas distribuciones que se utilizan en distintas ramas de la ciencia porque sirve para explicar distintos procesos. Por ejemplo, la binomial, la binomial sirve para, por ejemplo, procesos en los cuales tengo dos respuestas, por ejemplo, sí y no, cara o seca. Me sirve para describir un proceso de ese tipo. La de Poisson sirve para describir, por ejemplo, procesos de conteo. Cuento cuántos eventos ocurren dentro de eventos aleatorios ocurren dentro de un determinado tiempo, ¿no? Y así tengo un montón de distribuciones que están entendidas para distintos procesos físicos y en general para procesos naturales. Como se ven, todas estas que están con rayitas son distribuciones discretas, porque los valores que X puede tomar son discretos. Y después hay un montón más de distribuciones continuas, que están acá. Y que las vamos a ir viendo algunas en la materia, pero simplemente quería mostrarles acá la gran variedad de distribuciones que hay, y que cada una se aplica en casos distintos. Ahora, hay una distribución, que seguramente ustedes la conocen, que se usa muy seguido, y un poco la razón de eso ya está de cierta manera metida en este gráfico que estamos viendo acá, ¿no? Esa distribución que es especial es la distribución normal, o la función, la campana de Gauss, o la distribución de Gauss, ¿sí? Nosotros le vamos a decir distribución normal, es el nombre que me parece más apropiado. ¿Sí? Algo que se ve en este gráfico es que hay un montón de otras distribuciones, por ejemplo, acá está beta,
acá está binomial, acá está de Poisson, acá está logística, que en algunos casos se empieza a parecer bastante a la normal. Entonces veamos un poquito qué es la distribución normal en más detalle. La distribución normal es, como les decía, una función gaussiana, que básicamente se define de esta manera: 1 sobre la raíz de sigma, donde sigma es la desviación estándar, sobre la raíz de 2pi, por la exponencial de menos un medio de x menos mu, el valor medio, sobre sigma todo al cuadrado. Entonces fíjense, ¿por qué primero este factor adelante? Bueno, porque como dijimos, una distribución tiene que estar normalizada. O sea, la integral entre menos infinito e infinito, que es el dominio de esta función, ¿sí?, tiene que dar 1. Entonces, este factor que está acá, lo que hace es normalizar la función. Fíjense que si yo agarro y comparo la curva azul que está acá, que tiene una media 0 y una varianza que es sigma cuadrado igual a 0.2, con esta roja, que tiene una media 0 y una varianza que es sigma cuadrado igual a 1, la roja es más baja y más ancha, ¿no? Que tiene sentido, porque si yo aumento sigma, este factor de amplitud, este prefactor que está acá multiplicando, se hace más chica. Entonces esto se hace más petizo. ¿Sí? ¿Y cómo se ve el ancho? Bueno, el ancho hay que mirar esto que está dentro del exponencial acá, ¿no? Olvidémonos por un minuto del mu, que vale 0 en este caso, y fíjense que tengo e a la menos un medio de x menos sigma cuadrado. Entonces, cuando x vale sigma, esto va a caer como e a la menos un medio. Ya sea si x vale sigma o x vale menos sigma. Entonces, cuanto más grande sea sigma, va a necesitar una distancia más grande para decaer a e a la menos un medio. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, cuanto más grande vale sigma, más se ensancha, pero también más se achica. ¿Sí? De forma tal que el valor de la integral sea 1. Y además, como es más fácil de ver, perdón, fíjense el caso extremo con sigma igual a 5, con sigma cuadrado igual a 5, que es súper ancho. Cuando yo cambio mu, el valor medio, fíjense cómo se mueve la curva verde, en este caso, ¿sí?, a la izquierda, porque mu vale menos 2. Entonces fíjense que el valor medio de la distribución gaussiana, mu, coincide además con el valor en el cual yo tengo la máxima, el máximo valor de la función de la PDF, de la función de densidad de probabilidad. Y además la gaussiana es simétrica alrededor de mu. ¿Sí? Fíjense, si yo cambio acá x por cambio, si mu vale 0, da lo mismo poner x o menos x. En general, para cualquier valor de mu, si yo pongo x más mu más delta y mu menos delta, tengo el mismo valor de esto. Entonces la gaussiana es simétrica respecto de su valor medio. La gaussiana tiene también, como se usa mucho, me parece que es importante que conozcan algunos números. Y acá lo que se ve es la integral abajo de la curva para distintas regiones de la distribución normal. Entonces fíjense cómo, si yo integro entre 0 y 34 y un sigma, o sea, el equivalente a hacerlo de los colectivos, pero en esto, ahí tengo el 34,1% del área. Como es simétrico, si integro desde menos un sigma a 0, tengo otra vez 34,1%. O sea que si integro desde menos sigma hasta más sigma, tengo el 68% de
de un poquito más del 78% del área. Es decir, que volviendo al caso de los colectivos, si esto fuera la distribución para un determinado colectivo, el 68% de las veces el colectivo vendría entre mu menos sigma y mu más sigma. Ahora, si en lugar de hacer lo mismo a un sigma, lo hago a 2 sigmas, fíjese que tengo que sumarle ahora 13,6%, 13,6%. Entonces, recuerden, tenía 68, ¿sí? Y ahora le sumo 26 más. ¿Sí? Eso me da cerca de 95, teniendo en cuenta los decimales que estaba redondeando al hablar. Y si además le sumo, voy de menos 3 a 3, se acerca mucho al 99%. O sea que en una distribución, en datos que vienen de una distribución normal, el 68% de los valores van a estar en más o menos un sigma del valor medio, el 95% de los valores, más o menos, de más o menos 2 sigma, y el 99% de más o menos 3 sigma, ¿no? ¿Y por qué nos interesa mucho la distribución normal? Acá falta un gráfico en la parte binomial, pero no importa. Como les decía, algo que se intuía de esos gráficos que yo estaba mostrando, es que había un montón de distribuciones que tenían otro nombre, que no eran distribuciones normales, sin embargo se parecían mucho a la distribución normal. Y esto es porque la distribución normal se puede obtener, digamos, haciendo el límite de muchas otras distribuciones. Por ejemplo, la distribución de Poisson, que está acá abajo, es una distribución que tiene... no. Esperen que se cerró. La distribución de Poisson, que estábamos viendo antes, es una distribución que tiene un único parámetro de control. Así como la distribución normal tiene el valor medio en la versión estándar, la distribución de Poisson tiene un único parámetro que se llama lambda, que controla al mismo tiempo el valor medio y la varianza. Esperamos un minuto que se abra. Mientras tanto, si alguno tiene alguna pregunta que ir haciendo. Yo tengo una pregunta. Sí. Porque cuando cambias mu, vos cambiás en lo que sería las x en la distribución normal, ¿no? Las x la x es la variable de la función, ¿no? O sea, la x no la cambiás vos, sino es por ejemplo, el dato que te va a obtener. ¿Sí? Lo movés horizontalmente. Sí, correcto. Movés a la función horizontalmente. Sí, correcto. Pero no, entonces no diría que vos vas desde 0 hasta menos mu y más mu en vez de menos sigma y más sigma. Vas más sigma y menos sigma respecto de mu, eso es correcto, sí. O sea, ¿sí? Siempre cuando yo digo en esto, es correrme un sigma de mu, ¿sí? Y correrme menos un sigma de mu. Siempre nos estamos corriendo de mu, ¿sí? Siempre. Bien, bien. Eso es correcto. Bueno, entonces, lo que mostraba con esto es que la distribución de Poisson, que se ve acá graficada, a medida que uno aumenta lambda, fíjese que cada vez se va volviendo más acampanada, ¿ok? Y uno puede mostrar que se va pareciendo cada vez más a la gaussiana. Y lo mismo pasa con un montón de otras distribuciones, con la binomial, con el chi cuadrado, con student, con un montón de otras distribuciones en ciertos casos. Y en una de sus formulaciones, el teorema central del límite, dice que la suma de n variables aleatorias independientes y con media conocida y varianza no nula se aproxima bien por una distribución normal. Es decir, que si yo tengo un montón de fuentes de incerteza que pueden tener distinta razón, ¿no? Por ejemplo, una podría ser el tiempo de reacción. Yo reacciono más rápido, reacciono más lento. Pero podría haber otras fuentes de incerteza. Por ejemplo, yo les mandé el sonido por YouTube, y supónganse que YouTube
a veces hace pausas, o a veces se come parte del sonido para recuperar, entonces el tiempo es a veces más corto, a veces más largo. O sea, hay un montón de razones por las cuales el tiempo que ustedes pueden escuchar o medir los aplausos, a veces puede ser más corto o más largo. Y eso puede tener distintas distribuciones. O sea, el error que yo cometo podría tener distintas distribuciones. Sin embargo, la suma de n variables aleatorias, como dije, en estas condiciones, termina dando una distribución normal. Entonces es muy común que en muchos procesos naturales la distribución normal sea una muy buena aproximación a las incertezas de un sistema experimental. Ahora, esto no es cierto siempre, y muchas veces, y les vamos a mostrar algunos ejemplos en la materia, tenemos que considerar la distribución de ruido particular de nuestro experimento. Pero mucho de la materia va a estar centrada alrededor de la distribución normal, porque como decía, aproxima bien una gran cantidad de experimentos, y muchas de las ideas que discutamos para la distribución normal, después las vamos a poder transferir a otras distribuciones. ¿Sí? Ahora que hablamos de distribución normal, uno se podría preguntar, bueno, yo medí el tiempo entre dos aplausos, ¿no? ¿Por qué usamos el valor medio para caracterizar esta distribución? Yo ya había mostrado antes que el valor medio de 10 datos, 100 datos, n datos, lo mostré antes y lo mostró Meli y Marcos, era el valor que minimizaba las distancias cuadráticas a todos los puntos. ¿Sí? Era un buen valor para dada esa métrica. Pero fíjense que a mí no me interesa conocer el mejor valor para esos puntos. A mí lo que me interesa saber es si ese valor que yo estoy midiendo es un buen representante de la media de la distribución ideal. Es decir, yo mido este histograma que está acá en azul, con 100 mediciones del tiempo entre los aplausos. Pero, por ejemplo, podría estar distribuido según esta curva naranja ideal, donde tiene un valor medio bien definido y tiene un ancho, que ese ancho podría ser, por ejemplo, que yo estoy poniendo ahí problemas que hay en la transmisión que hace que a veces se vuelva más rápido, a veces se vuelva más lento los silencios, y por lo tanto realmente tiene una distribución determinada. Y a mí lo que me interesaría saber es si este valor medio de la naranja se parece al valor medio que yo estoy calculando de la distribución azul. Entonces, ahora estamos en condiciones de hacer una cuenta que antes no estábamos en condiciones de hacer, que es la siguiente. La probabilidad de observar un tiempo t, dado esta barra significa eso, ¿no? Dado un valor medio mu y una varianza sigma cuadrado, es simplemente esto que está acá. Ahora voy a hacer una pequeña adenda a esto. La PDF de la gaussiana. En realidad tengo que tener cuidado porque, como decía antes, lo que tiene sentido siempre en distribuciones continuas es pensar en un intervalo. Entonces tengo la probabilidad de medir TI un determinado tiempo, es la integral entre TI y TI más... acá tiene que ser un DT, pero bueno, un DT muy chiquitito, ¿sí? De 1 sobre todo esto. O sea, es lo mismo que lo del colectivo, pero en un intervalo muy chiquitito. Perdón, acá tendría que decir DT. Delta T, y acá tendría que ser delta T también. Ahora, si yo pienso que este intervalito es muy chiquitito, y que entonces la función esta que está acá no cambia significativamente, ¿sí? Lo puedo aproximar simplemente por el valor de la función en el valor de ese tiempo por ese diferencial. ¿Hasta acá vamos bien? Entonces, esto es la probabilidad de que me salga
un tiempo determinado. Por ejemplo, 0,83 segundos. Sería esta probabilidad. Ahora, yo no medí 0,83 segundos. Eso lo medí cuando hice la primera medición. Después la volví a hacer y me dio 0,93. Y después la volví a hacer y me dio 1,02. Y después la volví a hacer y me dio algo determinado. Entonces, yo en realidad tengo que calcular la probabilidad de medir T1, T2, T3, T4, TN, T, hasta TN, todos los números de esta tabla de 100 datos que yo había puesto. Entonces, como ustedes sabrán, si yo tengo eventos independientes y medir el primer tiempo y el segundo tiempo y el tercer tiempo y el cuarto tiempo, entre los aplausos, son independientes. Ahora vamos a hacer un comentario al respecto, pero son independientes en una situación ideal. Lo que yo tengo que hacer es multiplicar sus probabilidades. De la misma manera que si yo te pregunto cuál es la probabilidad de sacarte cara 2 veces, ¿sí? Vos tenés que, la probabilidad de sacarte cara es 1/2, y después la probabilidad de que saca cara otra vez es 1/2, entonces 1/2 por 1/2 es 1/4. Entonces, acá tengo que multiplicar la probabilidad de que me saca T1, T2, T3, T4 hasta Tn. Pero yo ya calculé la probabilidad de que me saca T1. ¿Se acuerdan? Era la gaussiana evaluada en T1 por este diferencial de T. Que acá está puesto de X otra vez, disculpen. Entonces, multiplicar todas estas probabilidades es lo mismo que hacer 1 sobre sigma raíz de 2pi a la n, porque esto es común a todas las probabilidades. Este delta x, que debería ser delta t, es común a todas las probabilidades, así que también lo elevo a la n. Y esto que tengo en el medio es la productoria, desde i igual 1 hasta n, de la parte de la exponencial de la PDF, de la función probabilidad. Y no puedo hacerlo a la n, porque acá tengo estos t sub i que son distintos en cada caso. ¿Sí? En un caso es 0,84 y en el siguiente es 0,93 y después es 1,02, etc. Pero lo que sí puedo hacer es darme cuenta que la productoria de exponenciales es la exponencial de la sumatoria de los argumentos. ¿No? Porque se acuerdan que e a la x por e a la y me da e a la x más y. Entonces, simplemente esto me queda igual a lo mismo que tenía antes y después, y en el medio me quedó la exponencial de menos 1/2 de la sumatoria de todo esto. Y entonces ahora me tengo que preguntar, ¿no? Esta es la probabilidad que yo tenía de medir estas observaciones que realmente hice. ¿Sí? Y me puedo preguntar, bueno, ¿cuál es el mu y cuál es el sigma que, dadas estas observaciones que hice, T1, T2, T3, Tn, esta probabilidad es máxima? ¿Sí? Porque yo los datos experimentales los tengo, hice la observación, y supongo que vienen de una distribución gaussiana. Entonces, con este criterio de maximizar la probabilidad cambiando mu y sigma, lo que me estoy preguntando es ¿qué valores tendrían que tener para que esto que yo observo sea lo más probable de todos? Bueno, y nuevamente, maximizar algo o minimizarlo es derivar respecto de esas variables, igualarlos a 0, y después fijarnos qué pasa con la derivada segunda. ¿Sí? Nuevamente, acá no me voy a fijar con la derivada segunda, porque obviamente si mu y sigma está muy mal elegido, esta probabilidad va a ser 0, y eso es fácil de demostrar, así que solamente lo voy a extremar, digamos, voy a encontrar el máximo. Entonces tengo que maximizar P respecto de mu y sigma para encontrar el mejor mu y sigma que ajustan mis datos, o que explican mis datos. Ahora, maximizar P respecto de mu es maximizar esta parte, porque lo primero no depende de mu, lo segundo no depende de mu, lo último no depende de mu,
Entonces maximizar P es maximizar esta parte del medio respecto de mu. Ahora, no es difícil darse cuenta que como tengo una exponencial de menos algo, maximizar P respecto de mu, o sea, maximizar esto, es minimizar esto que está acá. Y esta cuenta se parece mucho a una que ya hicimos. Entonces fíjense que el mu que minimiza todo esto y por lo tanto maximiza la probabilidad es el promedio de los t sub i. ¿Sí? Este t promedio, que es 1 sobre n por la sumatoria de i igual 1 hasta n de los t sub i, es el mejor estimador de mu que podemos construir. No es mu, no es el valor medio de la distribución límite en el cual yo hice infinitas mediciones. T promedio es el mejor estimador del valor medio de esa distribución límite. Y ahora podemos hacer lo mismo respecto de sigma, que les queda de tarea para el hogar, y van a encontrar que el mejor estimador de sigma, que yo acá lo llamé S, y es 1 sobre n menos 1, por las sumatorias de i igual 1 hasta n, de t sub i menos t medio al cuadrado. O sea, la varianza, ¿sí?, utilizando como valor medio el valor medio observado, el valor medio de los datos observados, y utilizando el factor de corrección este n-1, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, pero tal vez no se entendía bien de dónde salía, y ahora cuando resuelvan esta tarea para el hogar, lo van a poder hacer. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? Sí, todo perfecto, profe. Buenísimo. Lo que nos queda hacer, y lo vamos a empezar a hacer hoy en la parte después del intervalo, como forma, digamos, de manera más con la computadora, es la siguiente pregunta. ¿Se acuerdan que cuando estábamos tirando la moneda, yo le decía, bueno, si yo tiro 10 veces una moneda, hay chances de que me salgan las 10 veces cara o las 10 veces seca? Entonces, si yo pienso que en una moneda no cargada, la mitad de las veces me tiene que salir cara y la otra mitad me tiene que salir seca, ¿ok? Y supónganse que yo le asigno al valor cara, le asigno 1, y al valor seca le asigno 0. Perdón, le asigno menos 1, perdón. ¿Sí? Entonces, el valor medio me tiene que dar 0. Porque la mitad de las veces me va a salir cara, la mitad de las veces me va a salir seca. Ahora, si yo tiro solamente 10 veces la moneda, es posible que ese valor medio no esté cercano a 0. Es decir, el valor medio T, ¿sí?, no da exactamente mu. Porque mu, como dije, es el valor medio de la distribución límite. Y T es el valor medio de mis datos observados. Entonces, yo me podría preguntar, ¿cuánto se parecen T a mu? Es decir, si yo tiro la moneda 10 veces, ¿cuánto se parece que salga mitad y mitad cara seca a que salga lo que salió? No es difícil darse cuenta que, así como cuando yo tengo que tirar la moneda muchas veces para darme cuenta si está cargado o no, la distancia entre el valor de la distribución límite en naranja y de la distribución real, el valor, ¿sí?, se va a ir achicando a medida que yo aumente el número de mediciones. Y volviendo al principio de la clase, esto es a lo que yo me refería con que el metatema de esta clase es cómo diseñar experimentos. ¿Cuántas veces tengo que medir el aplauso para encontrar un determinado error relativo? ¿Cuántas veces tengo que medir el péndulo? ¿Sí? No solamente cuántas repeticiones del péndulo, sino cuántas veces lo tengo que tirar para poder medir. ¿Sí? Fíjense que todo esto está, lo puedo hacer si asumo algún tipo de incerteza.
Es decir, asumo que, por ejemplo, los errores estadísticos vienen de una distribución normal. Si vinieran de otra distribución, tendría que hacer la cuenta de una manera distinta. Pero como dije, la distribución normal es una muy buena aproximación en un montón de casos de la naturaleza y es la que vamos a utilizar, ¿sí? Pero ciertamente uno podría decir, mira, mi incerteza viene de otro lado, pero vamos a suponer en todos estos casos que es normal por ahora, ¿sí? Y lo que vamos a hacer después del intervalo es lo siguiente. Usando Jupyter, hay unos notebooks que ahora voy a subir al campus para que ustedes se bajen. Uno se llama Monedas, que es una serie de ejercicios, donde se hace, básicamente, les enseña a generar números al azar y empezar a operar con ellos, ¿sí? Cuántas veces tiró la moneda, cuántas salió cara, cuántas veces salió seca, etc. Y después hay una serie de preguntas. Dados, que es un notebook que no existe, que ustedes tienen que crear a espejo de monedas, suponiendo que están jugando a la generala, pero es una generala de un solo tiro, o sea, tiran una sola vez, ¿sí? Y después levantan todos los dados otra vez y los vuelven a tirar. Saben todos jugar a la generala, supongo. Si no, después después del intervalo hacemos una pequeña resumen de cómo es. Les pregunto ahí cuál es el espacio muestral, quiero que me digan, y calcular cuál es la probabilidad que toque general de servida. Obviamente, ¿por qué arranco con monedas y arranco con general A? Porque son todas distribuciones que, si ustedes saben o no saben probabilidad, con un poco de matemática relativamente simple, ustedes pueden calcular cuál es la probabilidad de sacar general de servida. Y lo que me gustaría es que comparen esa cuenta que ustedes van a hacer con papel y lápiz, ¿sí? De manera analítica, con los resultados de una simulación en la cual ahora tiro los dados 10 veces, tiro 100 veces, tiro 1000 veces, tiro 100.000 veces, y me fijo si ese valor que yo voy obteniendo tiende a lo que espero. Después hay un notebook que se llama Normal, en el cual se muestra un ejemplito que vamos a ir haciendo juntos en una parte respecto de cómo sumando muchas variables aleatorias que vengan en distribución uniforme me da efectivamente una normal. Intento no convencerlos de teorema central del límite, pero por lo menos mostrarles cómo funciona. Y finalmente aplausos normal, que es empezar a construir esto de diseñar el experimento. Ustedes ya midieron los aplausos. Entonces cada uno de ustedes tiene una idea más o menos de cuál es la desviación estándar de estos aplausos, del tiempo que miden estos aplausos. Entonces pueden ahora intentar hacer la cuenta de cuántas veces tendrían que medir para medir con un determinado error relativo. Y eso se trata ese notebook. ¿Cómo vamos a trabajar? Igual que la otra vez, vamos a trabajar en breakout rooms, por grupos. El trabajo va a ser individual, pero les pido que avancen parejos en el grupo, o sea que no se corte cada uno a elaborar por su lado, sino que vayan intercambiando información, cómo van, discutan, todo lo que no entiendan se lo preguntan entre sí o nos lo preguntan a nosotros. La idea es que no es que ejecuten el notebook de principio a fin, Shift Enter hasta terminar, sino que realmente vayan haciéndole cambios para entender realmente qué significa cada una de las partes. Tiene pequeños comentarios del código, muy pequeños, porque también la idea mía es que vayan a la documentación de Python y de NumPy y de SciPy para entender bien cómo son los parámetros. Nosotros vamos a ir circulando por los grupos con dos objetivos. Como les decía, el primer objetivo es que vamos a ir dando consultas de esto para lo que necesiten, pero además les vamos a ir devolviendo los reportes que entregaron hace un par de semanas. El objetivo de esa devolución es tener una buena discusión respecto de cómo lo presentaron, qué criterios utilizaron, qué problemas hay en la presentación, qué aciertos tuvieron, ¿sí? Se trata de, con un ejemplo concreto que ustedes hicieron, poder darles correcciones, pero no solamente como corrección si está bien o está mal, sino que entiendan el fundamento de la corrección para que ustedes puedan ir formando ese criterio y aplicarlo en futuros reportes, ¿sí? Y obviamente consulten en cualquier momento, necesitamos estar conectados al Discord o nos pueden hablar por Zoom. Bueno, hacemos ahora 15 minutos de intervalo y nos volvemos a encontrar para hacer los breakout rooms.